ciudadano por el fracaso de su gestión en materia de vivienda. Sí, es una de nuestras grandes preocupaciones, la vivienda, sobre todo después de que Feijóo haya fijado justo este fin de semana con sus dirigentes regionales la política de vivienda como uno de sus focos prioritarios en sus críticas al Ejecutivo del PSOE y de Sumar, además de pedir a sus presidentes autonómicos que impulsen iniciativas como liberalizar el uso de suelo disponible o reducir la burocracia asociada a las nuevas promociones de pisos, también bajar algunos impuestos para los más jóvenes. Sánchez debe concretar algunos de los anuncios improvisados de los últimos meses. Por ejemplo, lo recordará, la puesta en marcha de una gran empresa pública de vivienda que enarboló en la clausura del Congreso del PSOE en Sevilla a principios de diciembre. Tampoco se han producido avances en los planes para incrementar el parque público de viviendas. Anunció 184.000 pisos en la campaña electoral de mayo de 2023. ¡Uf! ¿Cuánto ha llovido desde entonces? Mayo de 2023 y no se ha inaugurado ninguno. Y finalmente tendrá que concretar algo sobre esa gran alianza de País por la Vivienda que ha quedado pues en un eslogan vacío de contenido. Se hablará también esta semana del salario mínimo. Es otro de los asuntos que nos preocupa y traerá subidas en 2025. Es la intención de Yolanda Díaz, que este miércoles va a proponer que el salario mínimo suba a 1.184 euros al mes. Espera Yolanda Díaz que se sume la patronal, algo que no ha conseguido con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Y luego, en materia de inversión, de ahorro, las bolsas, pues las bolsas están como los bancos centrales, en modo data depending. El 29 de enero tenemos cita con la Reserva Federal, el 30 con el Banco Central Europeo y unos días antes, el día 20, el lunes toma posesión Donald Trump tras ganar las elecciones. El mercado está vigilando las medidas que vaya a adoptar. En cuanto a las expectativas de bajadas de tipos, bueno, están cambiando y ahora los analistas, los inversores descuentan una primera bajada de tipos en junio por parte de la Reserva Federal. Se palpa cierta prudencia y eso está haciendo que el dinero busque refugio en la renta fija. Y ese cambio en las expectativas está haciendo que los largos plazos en la renta fija estén repuntando. El 10 años americanos ha pasado en pocas semanas del 4,26 al 4,70, 70 y poco %, mientras que el bono español a 10 años ha saltado al 3,30. Estos niveles no los veíamos desde el pasado mes de julio. ¿Y los bancos en bolsa? Pues volando. El IBEX Banco suma un 6% en los últimos 5 días. Veremos si esto continúa. Y un apunte más, mirando Venezuela, ahí está subiendo cada vez más la tensión increciendo. Nicolás Maduro, más aislado que nunca, dice que sí es necesario utilizar la fuerza. Dice que se está preparando con armas para defender la soberanía de su país. Y la oposición insiste, considera que la investidura ha sido un auténtico golpe de Estado en toda regla. Hay mucho más. El día está arrancando. Enseguida vamos con tertulia de mercados con 4 gestoras internacionales. ¿Quiénes nos van a acompañar? Pues Floss Backbone Store, VP, Tikeo Iberia y también Rothschild & Co. Asset Management, con Javier Ruiz Villabrille, con Cristian Rouquerol, con Felipe Lería y con Lorenzo Gallardo. Miraremos a los mercados y a las claves que vamos a tener por delante en los próximos días y vamos a ver cómo construir carteras sólidas, resistentes y rentables, por supuesto. Así viene el día, es lunes, a por el que vamos. Gracias, bienvenidos, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Pedro Sánchez anunciará hoy medidas en materia de vivienda. Lo va a hacer en el Foro Vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar, en el que el presidente del Gobierno va a anunciar medidas para promover la vivienda pública, limitar los pisos turísticos e intervenir en el mercado. Los anuncios de Sánchez llegan un día después de que el Partido Popular anunciara ayer una serie de medidas también centradas en la vivienda, entre ellas una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales a los jóvenes. Queridos amigos, la vivienda es un grave problema en España. Evidentemente le hemos dedicado más tiempo a este problema, porque todos sabemos que España vive una situación crítica en este ámbito. Lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, que afrontan precios desorbitados, con sueldos bajos y el paro juvenil más alto de Europa.
lo saben los propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas y lo saben los promotores que conocen las trabas para poder impulsar nuevas viviendas, y si no hay más viviendas no bajarán los precios de las viviendas. Feijóo también propone una ley del suelo, seguros como garantía ante impagos y un plan contra la ocupación. Desde el gobierno critican estas recetas del Partido Popular por volver, dicen, a la crisis de la burbuja inmobiliaria. Emma López es secretaria de Política Económica del PSOE. Un Partido Popular que está centrado en los especuladores, en el pelotazo, en bajarle los impuestos a los ricos y en llegar tarde a muchas medidas, y enfrente tenemos a un Partido Socialista que está centrado en gobernar, en avanzar, en crear riqueza para todos y todas y en seguir construyendo la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar. Joe Biden pronuncia este lunes su último gran discurso de política exterior, en el que va a hacer balance de los logros de su administración, como la ampliación de la OTAN, la movilización de los aliados para apoyar a Ucrania y el apoyo a Israel. El discurso de Biden tendrá lugar justo una semana antes de que Donald Trump tome posesión el próximo lunes como nuevo presidente de los Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta hoy un plan para atraer inversiones al país. El Plan México, una estrategia conjunta con los empresarios para atraer inversiones ante la amenaza proteccionista de Donald Trump. El lunes presentamos el Plan México, que es un plan para nuestro país, evidentemente vinculado con el tratado comercial con Estados Unidos, pero tiene que ver con el fortalecimiento de la economía mexicana y particularmente del sector manufacturero y de algunos sectores de servicios como el turismo. Venezuela reabre hoy su frontera con Colombia. Cerrada desde el pasado viernes ante la supuesta información de una conspiración internacional para perturbar la paz, que coincidiría con el arranque del nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro. Freddy Bernal es el gobernador del estado venezolano de Táchira. En esta oportunidad tenemos la información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos y en especial de esta zona de frontera. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene en el Parlamento Europeo. Va a ser la primera comparecencia de Rutte en la Eurocámara desde que llegó al cargo el pasado 1 de octubre. En paralelo, los ministros de Defensa de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se reúnen hoy en la ciudad polaca de Pruszków para abordar la guerra en Ucrania y el cambio en la administración en Estados Unidos. De esta madrugada es noticia que el comercio exterior de China creció casi un 7% en diciembre. 6,8% interanual el mes pasado y un 5% en el global de 2024, según los datos publicados hoy por el gigante asiático. En concreto, las exportaciones crecieron casi un 11% en diciembre, una cifra que estaba por encima de lo que esperaba el mercado. El precio del petróleo sube esta mañana tras las sanciones al crudo ruso. Estados Unidos y Reino Unido anunciaban este fin de semana sanciones adicionales contra el sector del petróleo y el gas licuado de Rusia, calificadas por altos funcionarios estadounidenses como las más significativas impuestas al sector energético ruso desde que comenzara la guerra en Ucrania. En concreto, ambos países han sancionado a dos de los mayores productores y exportadores de petróleo de Rusia, a Gazprom Neft y a Surgutneft-Gas. Según el gobierno británico, estas empresas producen en conjunto más de 1 millón de barriles diarios, valorados en unos 23.000 millones de dólares. Tras esta decisión, el crudo subiendo más de un 1,5% esta mañana, el petróleo Brent cotizando por encima de los $81, su nivel más alto en 4 meses. Las bolsas comienza la semana con números rojos a la espera de que empiece la temporada de resultados. Cuentas que van a presentar el miércoles en Estados Unidos Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan. El jueves lo harán Morgan Stanley y Bank of America. Con el foco puesto en esos resultados, los futuros vienen bajando esta mañana, están cayendo casi medio punto, en torno al medio punto los futuros del S&P y del Nasdaq en Estados Unidos, baja un 0,16% el futuro del Dow Jones, recortes también entre el 0,3 y 0,4% para los futuros europeos y pleno de caídas también para las bolsas asiáticas, donde hoy el Nikkei de Tokio está cerrado por festivo, está bajando un 0,9%, el Hansen de Hong Kong. El IBEX 35 va a comenzar la semana por encima de los 11.700 puntos tras cerrar la pasada con una subida del 0,6%. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Tono correctivo, por lo menos vamos a comenzar la semana como la terminábamos la semana pasada, con correcciones. Nos estamos alejando de esos 12.000 puntos que me hablas como referencia. Es verdad que tenemos un poquito antes ahí un hueco pendiente de cierre y que, bueno, pues nos ha intimidado un poquito. Y la corrección del viernes, además de ser bastante importante, está teniendo continuidad en los mercados asiáticos en el día de hoy, altamente probable también en Europa, los futuros del DAX también cayendo, estadounidenses cayendo. Y es que esta semana se nos presenta bastante complicada. Creo que va a ser una semana de mucha cautela, o lo que es lo mismo, de corrección. Pendientes también de las divisas, euro-dólar ahora mismo en 1,05.
0,02, 20 unidades. Y además en la agenda de la semana destacan datos de inflación en Estados Unidos y en Europa. Cifras de IPC en Estados Unidos el miércoles y el viernes en la eurozona. Además se van a conocer datos de inflación en países como España, Alemania y Francia. Muy atentos a ellos van a estar los bancos centrales. Desde la Fed, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsbee, apuesta por más recortes de tipos este año, siempre y cuando la inflación no repunte. Si las condiciones son estables y no tenemos un repunte en la tasa de inflación y seguimos teniendo en torno al 2% con empleo estable y pleno, creo que las tasas deben bajar a donde lo que yo considero neutral y por lo tanto de 12 a 18 meses a partir de ahora serían un poco más bajas de lo que son hoy. Además, en la agenda económica de la semana destacan el PIB y las ventas minoristas de China, producción industrial en la zona euro, PIB trimestral en Alemania, ventas minoristas en Estados Unidos y la encuesta de la Fed de Filadelfia. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo, espabila. Espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. ¡Es un filete empanado! ¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? Nah, está en babia. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados, 8 y 16 minutos de la mañana. Vamos a hablar de bancos centrales, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de
del repunte de las rentabilidades de los bonos en los largos plazos. ¿Qué significa de la tecnología? Si tiene sentido o no tiene sentido ir descargando tecnología en este arranque de curso. Y vamos a poner sobre la mesa ideas de inversión. Me acompaña en esta mesa de trabajo Javier Ruiz Villabrille. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Sí. Bueno, él es Country Head en Flossback Bond Store. ¿Tu fin de semana has hecho algo especial? Nada. Nada. Familia y... ¿Tranquilito? Sí. Bueno, estamos en enero, hay que empezar poquito a poquito. Cristian Roquerol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Has hecho algo especial o no? Pues muy bien, no, estaba en Madrid, celebrando el 50 cumpleaños de un amigo, así que tranquilo no, pero en Madrid. Bueno, dicen que los 50 es cuando se da la vuelta al jamón, ¿no? Sí, así que no sé, es lo que cuentan. Cristian Roquerol es coget en Tikeo Iberia y director de ventas para Iberia y Latinoamérica. Me acompaña Felipe Lería. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay, Susana? ¿Cómo vas? O sea, ¿habéis tenido un fin de semana soso todos? No, yo he tenido un fin de semana estupendo. A ver, ¿qué has hecho? Mira, el sábado me dio con mi mujer por ir a Chinchón. Ah, sí, bueno, está muy vamos bien. A desayunar al Chinchón, maravilloso. Había una niebla, pero tan bestia que no hemos visto nada de Chinchón. Bueno. Pero desayunasteis rico y comisteis rico. Muy rico, pasamos estupendamente y ayer, que hacía un día estupendo, decimos, pues vámonos a la sierra. Salimos de aquí con 17 grados en mangas de camisa, llegamos allí con 3 grados pelados de frío. O sea, es que os vinisteis muy arriba, nos vinimos arriba con eso de salir de Madrid, que había mucha gente aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Que buscáis escapar del centro o qué? Hacemos escapaditas a veces. Ha hecho tan buen tiempo, la verdad, por lo menos en Madrid. Sí, de momento hay buen tiempo, no hace mucho frío. Felipe Lería es Head de Iberia y LATAM en VP y me acompaña Lorenzo Gallardo. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sorpréndeme, ¿qué has hecho? Pues nada, yo también me he ido de excursión. ¿Ah, sí? ¿Dónde? El sábado al Escorial a comer, hice un día maravilloso y siempre está fenomenal visitar el Escorial. Bueno, pues nada. Lorenzo Gallardo es Country Head para España, Asset Management, Country Head para Rothschild & Co. Asset Management. Estaba contando Rubén Gil en los titulares que el precio del petróleo está repuntando de forma muy brusca y pensaba yo, entre el precio del petróleo y los aranceles, porque viene Donald Trump justo dentro de una semana, la inflación. ¿Va a ser la inflación el gran caballo de batalla en este año 2025? Porque el año pasado, Lorenzo, nos tiramos buena parte del año diciendo... Hay que esquivar la recesión. ¿Habrá recesión o habrá recesión? No sé si este año va a volver otra vez los tambores de inflación. Pues desde luego, la inflación va a ser uno de los caballos de batalla durante el año. Ahí va a depender mucho de las medidas que implemente Trump, ¿no? En definitiva, hay una gran incógnita entre lo que ha dicho que va a hacer y lo que realmente luego implemente. Efectivamente, la inflación va a depender mucho de las tarifas que nos vengan a imponer. Ya ha dicho que va a imponer un 10% en todo el producto que se ha importado a Estados Unidos, un 60% en los productos chinos. Esto no deja de ser un discurso de campaña electoral. Veremos a ver lo que realmente implementa. Nosotros, otra cosa que miramos muy de cerca es lo que opinan los miembros del Comité de la Reserva Federal Americana, y es uno de los grandes problemas o uno de los grandes riesgos que ellos ven, ¿no? De hecho, 15 de los 18 miembros apuestan a que la inflación va a ser uno de los principales riesgos a seguir de cerca. Felipe. Un poco en la línea nosotros. El tema de Trump y los aranceles es cierto que vienen, pero bueno, entonces ahí pensamos un poco más de que viene el coco, ¿no? Es decir, sí es cierto que van a subir los aranceles, pero pensamos que esta vez, a diferencia del primer mandato, va a ser de una manera más negociadora que punitiva, ¿no? Eso lo vemos claro, por ejemplo, en la elección del representante de comercio, que es Scott Bessent, que es un tipo que siempre ha creído que los aranceles son un elemento negociador, y pensamos que van a haber dos claras zonas geográficas. La primera va a ser el eje Canadá, México, Estados Unidos, donde creemos que esa subida de aranceles, pues anunciada alrededor de un 25%, va a estar más centrada en la negociación de los acuerdos que se renuevan en 2026, o sea, no va a ser tan pronto tampoco en 2026. Y por otro lado, China sí que vemos que hay que estar más fuera, porque va a ser más agresivo, pero va a utilizarlos esta vez, como digo, de una manera negociadora. Y sí que vemos la inflación bajando algo más primer semestre de 2025, pero para luego repuntar y cerrar el año en Estados Unidos, sobre todo alrededor del 2,5, 2,6, por encima del 2 también en Europa. Claro, ¿os preocupan más los aranceles que, por ejemplo, la subida del precio del petróleo o del gas?
Bueno, los aranceles, yo estoy en línea con lo que decía Felipe. Al final, Trump es un elemento más que utiliza dentro de la negociación un poco más global. Trump quiere equilibrar un poco su saldo exterior y eso de alguna manera pues va a estar ahí. Pero también hay que tener en cuenta que Trump, si nos atenemos a lo que pasó en el primer mandato, hay que cogerlo más por lo que realmente acaba haciendo que por lo que dice. O sea, al final es una manera, como decíamos, de negociar. Yo centraría más el tema en dónde están los orígenes de esa inflación, y esa inflación al final viene de un crecimiento muy robusto en Estados Unidos, y si realmente debemos preocuparnos por algo, yo hablaría más de cómo está la inflación en Europa, que con un crecimiento bastante anémico, lo cierto es que la inflación no llega a los niveles que tiene estimados el Banco Central Europeo. ¿Y por qué no llega? Pues seguramente porque hay una inercia en el mercado laboral que está manteniendo las negociaciones salariales en unos puntos relativamente altos y de momento no se controlan, con lo cual tenemos una economía muy anémica y una inflación por encima de los niveles objetivo. Me parece una situación más preocupante que Estados Unidos, que a fin de cuentas esa inflación viene soportada por un crecimiento bastante fuerte. Cristian. Bueno, desde luego en Tikeo creemos que la inflación va a seguir siendo y va a ser el caballo de batalla en el 2025. Va a ser la pesadilla, va a seguir siendo la pesadilla de los bancos centrales, sin duda. En Estados Unidos, pues los aranceles van a hacer que al final eso es inflacionista. Los consumistas en Estados Unidos van a tener que pagar más para lo que van a comprar. Los recortes de impuestos pues va a permitir más consumo en Estados Unidos, pero eso también va a ser inflacionista. Con lo cual, claramente en Estados Unidos va a haber un poco margen de baja de tipos por esa presión inflacionista. Y en Europa, aunque por supuesto es más baja, como comentaba Javier, pero al final una temática como la transición energética es inflacionista, ¿no? Al final tenemos que ser más independientes en Europa, eso crea inflación, ¿no? Es más caro. Claro, la inflación hay que tenerla ahí, vigilarla, como decís, es el gran caballo de batalla. Tú dices el coco, que viene el coco. Los bancos centrales, tú que lo has mencionado, Cristian, ¿qué calendario estáis manejando para bajadas de tipos de interés? Porque yo esta misma mañana he leído que en Estados Unidos se espera una bajada, la primera en junio. Se han enfriado mucho las expectativas, ¿no? Sí, pero las expectativas de bajas tipos de interés anteriormente subidas son cambiantes, ya lo sabes tú bien. Sí. De hecho, el año pasado bailamos mucho, muchísimo, Sí. muchísimo, y de hecho después del dato de empleo de este mismo viernes pasado en Estados Unidos, pues también han bailado los números, ¿no? Ahora mismo y después del dato de empleo, el mercado está descontando para Estados Unidos una bajada 1,2 bajadas para todo 2025. 1,2. ¿no? Es lo que está descontando el mercado, con lo cual sí, en la línea de 1 que dices y de alrededor de 30 pipos. O sea, 25 pipos, pero sí podría bajárselo una vez. Y por contra, en Europa se están descontando hasta 4 bajadas. Parece que el viernes Bloomberg daba 3,7 bajadas del orden de 25 pipos cada bajada, ¿no? Con lo cual, sí, sobre todo en Estados Unidos por la parte de inflación, no lo hemos comentado aquí, pero el otro gran eje sobre el que va a rotar la inflación, además del recorte de impuestos, ¿no? Tanto corporativos como en renta, que va a hacer que el consumo siga tirando, que esté fuerte, el famoso efecto riqueza, es el tema de la inmigración, ¿no? Menos inmigración, la inmigración ha sido un pilar importante que ha conseguido que los salarios en Estados Unidos pues no se desboquen, ¿no? Si eso ahora en la línea de Trump lo cortamos de raíz, va a ejercer presión sobre el mercado laboral y eso pues tampoco va a ayudar, ¿no? En Estados Unidos, con lo cual podría ser una sola bajada así. ¿Vosotros cómo manejáis ese calendario? ¿Una bajada de Estados Unidos y cuántas a Europa? Yo creo que es más claro lo de Estados Unidos. Europa, como hemos dicho antes, al final se enfrenta a una problemática completamente distinta, una problemática que se refiere sobre todo a un estímulo que tiene que llegar a la economía, unas economías, perdóname Cristian, donde Francia y Alemania están en una situación bastante mala a nivel político, y entonces la situación en Estados Unidos es un poco distinta. Yo creo que al final la Reserva Federal, los miembros de la Reserva Federal, lo que han hecho es ponerse un poco
en modo espera de ver realmente en qué se traduce el cambio político. Si realmente esas bajadas esperadas a nivel de impuestos se acaban traduciendo, y también si en consecuencia el consumo americano sigue estando fuerte. Yo creo que es más, el Banco Central Europeo tiene que actuar ineludiblemente para hacer frente a una atonía económica, y la Reserva Federal se ha puesto en modo de espera. ¿Algo que añadir? Pues quizás en Europa 100 puntos básicos de bajada puede que sea excesivo, porque si tenemos una inflación estructural, aunque vaya bajando, en TIC desde luego creemos que esta inflación va a seguir siendo estructural, con lo cual puede ser que sea mucho. En Estados Unidos el mercado está descontando 38 puntos básicos de bajada, ¿no? Y eso yo creo que nadie tiene ni idea de cuándo exactamente, porque depende de la inflación, y la inflación depende de lo que hemos comentado. Los aranceles pues se tienen que fijar y luego se verá el efecto, ¿no? Con lo cual, no sé si junio, antes o después, desde luego más de una bajada parece complicado, ¿no? 8:27, primera parada publicitaria. A la vuelta, otro elemento importante, resultados empresariales. Vamos a empezar en los próximos días a conocer las cuentas de las compañías cotizadas, primero en Estados Unidos, luego en Europa. ¿Cómo veis la salud financiera de las compañías pensando en 2025? ¿Hay valor todavía en las tecnológicas? ¿Hay oportunidad pensando que los resultados van a crecer? ¿Qué expectativas tenéis? Publicidad y me lo contáis. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Pito, pito, gorgorito, estos precios son un hito. Id pensando dónde vais porque llega Time to Fly. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 25 euros o a Estados Unidos desde 209 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados aquí en Capital Intereconomía, hoy con Tikeo, con VP, con Flossback, Bonestore y con Rothschild & Co Asset Management. Oye, resultados empresariales, ¿qué esperáis, Cristian? Bueno, en Tikeo esperamos que sigamos un poco en la misma tendencia, ¿no? Lo que sí se está viendo, aunque el consumo se mantiene, en Estados Unidos estamos viendo consumo de peor calidad, ¿no? Se está empeorando un poco la calidad del consumo, aunque se mantiene. Entonces, eso lo que... O sea, ¿que compramos cosas más baratas o qué? Más baratas, exactamente. ¿Y nuestro ticket de la compra baja o qué? El ticket de compra baja un poco, pero sigue el ritmo del consumo, y eso al final es un freno dentro de que cabe de la economía, ¿no? Lo que esperamos, yo diría, si miramos Estados Unidos y Europa,
El mercado europeo está claramente, nunca ha estado tan barato comparado con Estados Unidos, ¿no? Es verdad que está todo muy descontado, ¿no? Con todo lo que está pasando en Europa. Estábamos hablando antes de Francia, Alemania, que están en dificultad. Claramente Europa, si miramos el beneficio por acción del mercado europeo, está en 14 veces, mientras el americano está en 25, ¿no? Nunca ha habido tanta diferencia, con lo cual claramente ahí hay valor en Europa. En Estados Unidos está todo muy caro, pero sigue el ritmo y creemos que va a seguir. Y la tecnología, por ejemplo, que está muy cara, si miramos el MSCI World de tecnología, está en 36 veces, cuando el MSCI World está en 21 veces, ¿no? El beneficio por acción, con lo cual muy caro, pero el crecimiento está ahí y no podemos no estar. Creemos que hay que seguir estando, pero siendo cauto, porque al final está la tecnología, está la inteligencia artificial, que ahí preferimos jugar de manera indirecta, porque bueno, también está muy caro y hay que tener cuidado, ¿no? ¿Vosotros, Javier, cómo lo veis? Bueno, en términos de resultados sí que es cierto que en Estados Unidos se empieza a ver que buena parte del consumo ya es financiado, es decir, sigue habiendo unas condiciones financieras relativamente laxas y eso está manteniendo ese consumo. Creemos que los resultados van a estar ahí, sin embargo, también creemos que 2025 va a ser un año, o debe ser un año en el que los inversores deberían discriminar mucho más y realmente tener mucho cuidado con las valoraciones, que sea en Estados Unidos o en Europa. Yo creo que la distinción entre Europa está más barata o Estados Unidos está más caro es un poco falsa, o sea, porque depende de las compañías, depende de cada sector, y hay compañías que están baratas en Europa, pero están baratas por una buena razón, están dando resultados bastante peores. Y dentro de Estados Unidos, si excluimos las más grandes, esas que han hecho que el mercado se moviera, lo cierto es que también podemos encontrar compañías en unos precios razonables. Y esos precios razonables son en los que deberíamos fijarnos para tener algo de margen de seguridad caso de que venga alguna curva que no es excluible ahora mismo. El ala derecha de la mesa, ¿cómo lo veis? Pues mira, nosotros desde Rothschild & Co vemos un crecimiento en beneficios bastante sano para este 2025 del lado del mercado americano. Esperamos un crecimiento en beneficios por encima del 20% para este año. Y sí que estamos viendo, en cambio, que hay un cambio en esas compañías que no componen los 7 magníficos, en esas 493 compañías del S&P, que empiezan a repuntar y empiezan a enseñarnos un crecimiento en beneficios bastante cercano, ya por encima del 12%, cosa que no ocurría en años anteriores. Por tanto, bueno, pues seguimos esperando unos resultados bastante sanos para el año que viene, y eso se traduce mucho también en el crecimiento del PIB americano. Para este año pues hay un consenso del 2%, bueno, pues seguramente sea incluso mayor, como ha venido pasando en años pasados, ¿no? Cuando en el 2023 esperaba un 0,3, acabó arrojando un 2,4, en el 2024 un 1,2 y acabó siendo un 2,7. En definitiva, Estados Unidos sigue siendo una economía muy sólida y seguimos esperando unos resultados muy buenos de sus compañías. Felipe. Un poco en línea. Me traes hoy pocos datos, ¿no? No, ¿Qué te ha pasado? Ahora te voy a dar unos cuantos. Mira. Vale. Preguntaba sobre beneficio por acción. De hecho, para 2025 el mercado está esperando del orden del 12% para el MSCI mundial, lo que está muy en línea con lo que se espera más o menos al principio de cada año, ¿no? De hecho, si para el S&P 500, ahondando en el mercado americano el año pasado, vamos a cerrar 2024 con un crecimiento en torno a un 10%, para 2025 está esperando un 14%, ¿no? Algo por encima de eso. Para Europa se está esperando un 8%,
Y hay un tema interesante y es la dispersión, por lo que nosotros abogamos por la gestión activa este año más que nunca. Es cierto que el año pasado estuvo muy concentrado en los magníficos 7, pero también es cierto que el BPA de media para estos valores subió un 33% frente a un 3% del resto del SP500, ¿no? Ahí tienes un múltiplo de 11 veces. Y este año se está esperando un 18% de crecimiento de BPA para esos mismos 7 valores frente a un 12 para el resto, ¿no? 18 contra 12 y 3 contra 33. Para los magníficos 7, los 7 magníficos. Y 18% contra 12 para el resto del SP y 33 contra 3 de lo que sería el año pasado. Eso nos da mayor amplitud de mercado. Hay oportunidades, van a haber, y nosotros pues abogamos por la gestión activa para este año. Y con respecto al comentario Estados Unidos-Europa, es que eso siempre ha sido así, ¿no? Y creemos que también es por algunas razones. Hombre, que haya divergencia en cuanto a sectores, en cuanto a regiones, en cuanto a temáticas es bueno, ¿no? Porque ahí te da oportunidad por supuesto, de aportar alfa a las carteras. Claro. Nosotros seguimos por eso viendo más oportunidad en Estados Unidos. Vemos el mercado más fuerte. ¿Todos en Estados Unidos veis más oportunidad? ¿O hay algunos que se contrarían? Nosotros sí que vemos oportunidades en Estados Unidos, pero en Europa creemos que como está todo muy descontado ahora mismo, por poco que haya alguna mejora, por ejemplo, si Alemania, después de las elecciones, si hay alguna mejora en algunos de los países, en algunos de los sectores, eso va a ser muy, muy positivo para Europa. Habrá fiesta. Habrá fiesta, efectivamente. Javier. Nosotros seguimos estando mucho más positivos en Estados Unidos. Sí. Nosotros seguimos también muy positivos en Estados Unidos, más que en Europa. Sin embargo, sí que es verdad que en Europa ciertas compañías arrojan unas perspectivas de crecimiento muy interesantes, sobre todo aquellas que han conseguido globalizarse y no depender tanto del crecimiento puramente europeo, sino más allá de Europa, pues ir a coger ingresos en Asia y en Estados Unidos. Me voy a publicidad. A la vuelta, parte de la renta fija. Estamos viendo subidas en la renta fija en los tramos más largos. ¿Dónde veis oportunidad en este año 2025 la parte de renta fija? ¿En qué activos, en qué regiones y también con qué duraciones estáis trabajando? Y luego va a ser el activo favorito este año. El año pasado fue el favorito en teoría de boquilla, pero luego los índices volaron en bolsa. No sé cómo lo veis para este año. Publicidad, me lo contáis. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Pito, pito, gorgo, orito. Estos precios son un hito. Id pensando dónde vais porque llega Time to Fly. Vuela a Europa desde solo 29 euros o a Caribe, Centro o Sudamérica desde 259 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Bueno, por la parte de renta fija, las duraciones, ¿cómo las estáis trabajando, Felipe? En la línea con lo que pensamos el año pasado, duraciones cortas. O sea, ¿todavía seguimos cortitas? Sí, nosotros cortas, y de hecho nos ha ido estupendamente bien, sobre todo con lo que comentabas, ¿no? El repunte de los largos en Estados Unidos. Creemos que va a haber mucha volatilidad en el largo.
y si algo, con posibilidad todavía de repunte al alza, ¿no? Con lo cual, duraciones cortas nos sigue gustando, ¿sabes? El high yield. Nosotros queremos un entorno de no recesión. El high yield es el activo de renta fija que mejor se comporta, y te he traído más datos. A ver. Es que el high yield está muy demonizado siempre, ¿no? O sea, esta mesa, ¿no? El high yield, no, grado de inversión. Ya sabes que yo he sido contrarian siempre, y de hecho, los últimos 3 años las rentabilidades nos han dado la razón. Sí. Porque 2024, de hecho, el high yield medido por índice, ¿no? Ya no por producto nuestro, así de la casa de VP, que lo han hecho incluso mejor, pero medido por índice, 7,5% el año pasado, investment grade un 3,4%, ¿no? Ni la mitad. Y los últimos 3 años, high yield un 7,1 y investment grade un menos 0,7, ¿no? ¿Anualizado? Entonces, no, esto es para el cómputo total de los 3 años, porque aquí estás cogiendo el año 2022 todavía, vale. 22, 23, 24, que 2022, como todos recordamos, pues fue muy malo, menos malo para el high yield que para el resto de activos, ¿no? Con lo cual, este año seguimos apostando por high yield, eso sí, duraciones cortas. Creemos que el carry sigue siendo lo suficientemente interesante como para tener una parte del riesgo de renta fija ahí. El grado de inversión, estamos infraponderados. Nos gusta también deuda subordinada, financiera, para diversificar, pero estaríamos hablando también de la parte más de más riesgo, ¿no? De la parte de renta fija, y nosotros aplicamos un approach aquí, un enfoque tipo barbell, ¿no? Nos sigue gustando los cortos plazos. Entonces, ahí diversificamos el riesgo de esa manera. ¿Vosotros? Pues mira, yo por descorrelacionar de mi compañero voy a apostar por el crédito euro. O sea, tú vas a lo seguro, eres un hombre de poco riesgo. Nosotros intentamos ser conservadores y... Oye, os va mucho con lo del fin de semana, ¿no? Aquí el amigo arriesgado... No, yo no quería arriesgar, las circunstancias han sido otras. No han mirado el tiempo, no han mirado el tiempo, pero él ha bebido a lo seguro, ¿no? Y le ha hecho sol. Pues sí, la verdad es que efectivamente, y en ese sentido nosotros somos partidarios de seguir apostando por el crédito Euro Investment Grade. Creo que el año pasado nos aportó unas rentabilidades muy interesantes. En concreto, nosotros fuimos capaces de devolver a nuestros inversores por encima del 6%, en una clase de activo muy conservadora, y que refleja mucho el panorama macro al que se enfrenta Europa, ¿no? Desde luego con una transición energética que va a aportar mucha inflación, con un Banco Central Europeo que tiene que hacer frente a unas bajadas de tipos porque tiene que estimular la economía, y con unos riesgos políticos en Europa que siempre tenemos, pues pensamos que en ese sentido el crédito Euro Investment Grade puede ser una clase activo ganadora. Y en cuanto a duración, pues tendentes a neutrales contra el benchmark, en unas duraciones de 3,5-4 debería de estar el punto dulce de la curva para obtener unas rentabilidades interesantes. ¿Por esta parte de la mesa descorrelacionáis algo vosotros o no? Yo no descorrelaciono, perdón. Yo recomiendo exactamente lo contrario que Felipe, en todo. Vale, o sea, nada de high yield. Bueno, está bien que haya... Muy poco high yield. Muy Sí. poco high ¿No te yield. O gusta? sea, ahora mismo en términos relativos, la rentabilidad adicional que ofrecen los bonos high yield con respecto a bonos de mayor calidad y por lo tanto más seguros, no compensa. Es decir, Hombre, un 7,5 frente a un 3,4. ¿En qué duraciones? O sea, entonces, con duraciones cortas... No, o sea, ¿tú qué dices? Nuestra idea ahora mismo es que la renta fija ofrece un potencial diversificador muy fuerte con respecto al riesgo que podemos tomar en bolsa, y en consecuencia hay que hacerlo en el activo que se va a mover de manera distinta a la bolsa. Si cogemos el ejemplo de julio-agosto del año pasado, vale. En ese momento los índices de bolsa se caen prácticamente 2 dígitos, en torno al 10%. Y la parte de alta calidad es la que reacciona mejor, con lo cual equilibra la cartera y las hace menos sensibles. Y es por eso que ahora mismo, sobre todo después del repunte que ha habido en los tipos a largo, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa hemos visto cosas bastante impensables. Es decir, hemos visto el boom a 10 años por encima de la curva de swap, que es algo que no se había dado prácticamente nunca. Y además han cogido ambas curvas, la americana más, han cogido pendiente positiva. Eso hace que el atractivo de los tramos un poco más largos, seguramente de lo que comentaba Lorenzo,
pues sea mucho mayor. Con lo cual iríamos a poco riesgo de crédito ahora mismo y unas duraciones medias. 4,5. 4,5, incluso superiores. Cristian. Pues ahí nosotros diferimos porque... o sea, estáis descorrelacionando todos, ¿no? Pero eso es lo que te gusta muchas veces. En términos de duración, claramente en diferimos. términos de duración. Bueno, y también en términos de emisor. Y ahora voy en los emisores. En duración, creemos en Tikehau que 2025 va a ser un año bastante volátil. Bueno, hemos visto que el 10 años americano en 4 meses ha pasado de 3,60 a 4,60, ha sido tremendo, ¿no? Una ampliación tremenda de spread. Va a seguir habiendo mucha volatilidad y bueno, la inflación tiene mucho que ver en eso, obviamente. Nos gusta el crédito europeo en relativo más que el americano. El investment grade creemos que sigue teniendo bastante sentido con unas yield atractivas todavía. En high yield nos gusta siendo cauto. Por ejemplo, el W se ha estrechado mucho, el triple C menos, entonces ahí hay más oportunidades, pero hay que ser más cauto e ir a por empresas poco apalancadas. Dentro del crédito nos gusta las unidades financieras europeas, especialmente las AT1, los COCOs. Si vemos, si comparamos las AT1s con rating comparable en corporate, sigue habiendo 150 puntos básicos de diferencia entre los AT1 y los rating comparables en corporativos. Y cuando vemos los bancos que han hecho un trabajo bestial en mejorar sus balances, pues realmente vemos oportunidades en sus unidades financieras, ¿no? Algo que... yo creo que Cristian, muy en línea con lo que comentábamos nosotros, o sea... también nos gusta la parte de subordinada financiera. Un poco comentar también nosotros para la parte de high yield, el cupón, digamos, que está ofreciendo nuestra gama de productos ronda 9%, ¿no? Con lo cual nada mal. Nos gusta el W, no bajaríamos a triple C. Y nosotros, pues el año pasado comentaba Lorenzo, bueno, que el retorno pues a los inversores, ¿no? El producto, que es muy buen retorno en investment grade, por supuesto, el orden del 6, claro, nosotros casi hemos doblado ese retorno, ¿no? Un 11,5% en la parte de high yield, casi lo hemos triplicado en los últimos 3 años. Hombre, sí, algún año no va a ser el año del high yield, pero nosotros seguimos viéndolo positivo. Que me voy. ¿Me dais cada uno de vosotros un titular de cierre pensando en que tenemos por delante todo el año 2025 para ver si estas previsiones y este escenario que me habéis dibujado se cumple o no, y pensando que hoy es el día más triste del año? Dicen que es el más triste. Dame un titular, Lorenzo. Pues nada, por daros unas pinceladas. Un titular son 5 palabras, no más. Positivos en la renta variable global, crédito investment grade, euro, y siendo sobre todo muy selectivo en las acciones y en los bonos que metamos en cartera. Ya te has pasado, vamos, 5 palabras. Hedge funds. ¿Y qué? Oro, high yield, deuda subordinada y ya te has y pasado. equity USA, ¿no? 5. Has dicho 5 conceptos en más palabras. Equilibrio. No, los bonos aportarán equilibrio. Vale. ¿Tú qué dices? 2025, un año atractivo para la renta fija. Oportunidades en mercados privados, en ciertas temáticas. Mercados privados. Mira, el próximo día vamos a hablar de mercados privados. Como transición energética y ciberseguridad. Muy bien. Lorenzo Gallardo, de Rothschild & Co., Felipe Heredia, de VP, Cristian Rouquerol, de Tikehau, y Javier Ruiz Villabrille, de Flossback Bonstock. Oye, os veo en forma y os veo descorrelacionando. Espero que a la hora de desayunar ahora y tomar el café no descorrelacionáis mucho a la hora de pedir el café y el desayuno, porque si no vais a volver loca la camarera. Oye, que disfrutéis, que mil gracias por el rato, por las ideas, y a por el lunes. Feliz semana, cuidaros. Igual, gracias. Adiós. Gracias.
Mapfre patrocina la información del tiempo. Se prevé que persista una situación anticiclónica de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados y una práctica ausencia de precipitaciones. La probable formación de una dana mediterránea dejará cielos nubosos y probables chubascos ocasionalmente, acompañados de tormenta en Baleares y mitad sur del área mediterránea. También se prevén algunos intervalos nubosos en puntos del Cantábrico y en el norte de las Islas Canarias, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas continuarán descendiendo de forma prácticamente generalizada, notablemente en el Alborán, y exceptuando algunos aumentos en las máximas en montañas del norte. Con ello, las heladas ganarán aún más extensión e intensidad, afectando a la mayor parte de interiores de la península, exceptuando al tercio sureste y llegando a fuertes en áreas montañosas del centro y norte, en especial en Pirineos. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángela Lozano. ¿Cómo viene el lunes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Pues vamos a empezar la semana en negativo. El futuro del IBEX 35 cayendo un 0,6%. El dato de empleo en Estados Unidos el pasado viernes, que aleja las bajadas de tipos de interés, sigue pesando en el ánimo de los inversores. Parece que vamos a perder los 11.700 puntos en el selectivo. Hoy es una jornada sin referencias macro de interés. Estaremos muy pendientes en los próximos días a la tasa final de inflación de diciembre, que conoceremos en la eurozona y también en Estados Unidos. Además, esta semana arranca la temporada de presentación de resultados al otro lado del Atlántico. El próximo miércoles vamos a conocer cuentas como las de Goldman Sachs, JP Morgan o Citigroup, y el Tesoro Público Español celebrará 2 nuevas subastas de deuda a corto, medio y largo plazo. Tenemos la prima de riesgo en 70 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,29. En Europa, Paloma. Tenemos a los futuros cayendo, recortes suaves para el DAX del 0,30, del 0,23 para la Bolsa de Londres, el Eurostock 50 retrocede un 0,6%, no tenemos referencias macro, pero sí declaraciones de varios miembros del BCE. Por un lado, Philip Lane dice en un diario austríaco que se puede relajar aún más la política monetaria, y en paralelo Olli Rehn, el responsable de políticas del BCE, dice que tiene sentido continuar con los recortes. Más allá de eso, mirando a empresas, tenemos a Sanofi, que ha anunciado que Sarclisa, uno de sus fármacos aprobado en China para el tratamiento del mieloma múltiple o en recaída, está funcionando, y también Lufthansa espera que su participación en la italiana ITA Airways aumente las ganancias de la aerolínea insignia. Más cositas me interesa, eurodólar y petróleo. Pues fijándonos en el precio de las materias primas, tenemos al crudo Brent en 80,89, está subiendo un 1,4%, y el West Texas arriba un 1,3, $76,71. Futuros americanos que vienen en negativo y el cruce eurodólar en 1,0219. Me acompaña Alexis Ortega, asesor independiente. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Hoy estoy viendo el precio del crudo que está subiendo de forma importante. ¿Es por las sanciones de crudo ruso al crudo ruso? Hombre, en parte porque realmente lo que estamos teniendo es todavía unos niveles de demanda relativamente altos y unos niveles de oferta que se están recortando, y por lo tanto de alguna manera se está reflejando en esa subida del precio inusitada del precio del petróleo, que yo creo que prácticamente estamos en la parte alta del rango que yo creo que habría
prever para todo este año. Además del crudo, el euro dólar me interesa. ¿Cómo lo estás viendo ahora y qué expectativas tiene para el cortito plazo? Bueno, pues la verdad es que después del dato del viernes de empleo americano está claro que no va a haber bajada de tipo de interés en enero y probable que ni siquiera haya bajada de tipo de interés en Estados Unidos en la primera parte del año. Si eso lo unimos a que en Europa se está hablando de continuidad en la bajada de tipos de interés, pues prácticamente el ataque a la paridad está servido y por tanto de alguna manera yo creo que vamos a tener un ataque a la paridad. No creo que sea muy duradero, tampoco creo que vayamos a tener mucho, incluso ni siquiera muy por debajo de la paridad, pero desde luego las expectativas de un euro recuperando se han desvanecido por completo este fin de semana. ¿Qué más estás viendo hoy en los mercados? Bueno, pues obviamente la idea de que el mercado no espera ya bajadas de tipo de interés en Estados Unidos en enero, el dato del viernes lo puso de manifiesto, y ahora nos quedaría pues un poco corroborar todo esto de actividad en el mercado laboral pues con los datos de IPC. Esta semana vamos a tener el dato de IPC de Estados Unidos. La inflación, como he venido diciendo mucho tiempo, en Estados Unidos no está para nada controlada. Hay una política fiscal que está en contra del control de la inflación y, por lo tanto, de alguna manera se va a reforzar la idea de que Estados Unidos no tiene margen para bajar los tipos de interés. No sé si esto nos llevará en algún momento incluso a hablar de subida de tipo de interés. Creo que es prematuro, pero yo no descartaría que a lo mejor en algún momento nos veamos obligados a empezar a trabajar sobre ese escenario también. Muy bien, pues Alexis Ortega, gracias, cuídate y a por el lunes. Feliz día. Ok, muchas gracias. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado,